eh, independientemente de, el contenido que se dicta en las clases, que es bastante acotado por una cuestión de las horas que tiene la asignatura. Tratamos de, bueno, todo lo van a encontrar en los libros, por supuesto, y la bibliografía, si no se las pasó el doctor Révora, ya se la voy a tratar de, no las tengo acá a mano como para pasárselas en este momento, pero se las pasaré la clase que viene. Nosotros, conmigo, se van a ver a través de este medio, siempre los viernes a las 15:30. Le decía que, bueno, lo que se trata es de, en este cursado, eh, apuntar a las patologías más frecuentemente vistas en la clínica equina, cuando les toque desempeñarse como profesionales. Hay otras, muchas más, que no se dictan en el cursado, pero que son de menor importancia. Y también volcarle, junto con el doctor Régora, que tratamos de hacer lo mismo, más que nada la experiencia personal en cada patología, ya que lo que yo les pueda decir es lo mismo que está en los libros, incluso mejor que lo que yo les pueda decir. Eh, pero la experiencia eh, personal, digamos, es algo que es invalorable. Eh, Voy a ver si me acuerdo cómo se hacía esto. Ustedes me dicen si ven la pantalla. Eh, Así puedan ver el PowerPoint que tengo eh, de la clase. Usted me dice, ¿ahí lo están viendo? Tienen que ver un PowerPoint en rojo. Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a quedar con esta pantalla. Lo que están viendo allí son las generalidades de la asignatura. ¿Mm? Como ven, dice que los objetivos generales son conocer los aspectos descriptivos de las enfermedades transmisibles, tóxicas, eh, que afectan a los equinos. Acá, todos los años digo lo mismo, una aclaración. El nombre de la asignatura, yo no sé si en el nuevo plan de la nueva carrera se ha cambiado, creo que sí, pero el nombre de enfermedades transmisibles y tóxicas a mí particularmente no me convence porque no describe en general a las patologías que nosotros vemos. Hay algunas patologías que deberían estar y no estaban incluidas en el programa, nosotros las dictamos igual, porque consideramos que el alumno la tiene que saber, y hay otras que por el nombre no deberían estar, sin embargo están. ¿Eh? Las transmisibles y tóxicas, sería más apropiado el nombre de enfermedades infecciosas, transmisibles y tóxicas en todo caso, o enfermedades transmisibles a secas, perdón, infecciosas. Y los objetivos particulares son incluye la descripción de las enfermedades. Esto es una asignatura netamente descriptiva, ahora les voy a explicar. Eh, y que junto con otros conocimientos que ustedes van a ir adquiriendo con otras asignaturas que ya han cursado, más las que van a cursar en este cuatrimestre que próximo del año que viene, tienen que constituir la base para la clínica, que es el último escalón que un profesional de las ciencias médicas, como en nuestro caso, tiene que conocer. Nosotros todos tenemos una formación clínica, independientemente de si después eligen otra área de, de la medicina veterinaria, ¿eh? Pero la formación que nosotros tenemos es clínica. Eh, ¿Qué es la clínica? La clínica es, para que ustedes me entiendan, esto que, o sea, la medicina veterinaria, el paciente enfermo, es una película. Hagan de cuenta que ustedes van al cine y la película, como todos saben, dura 1 hora 30 aproximadamente, en promedio todas las películas. Y ustedes pueden entrar a ver la película desde antes de que empiece, pueden entrar a los 10 minutos de empezada, a los 40 minutos de empezada, o
cuando faltan 2 minutos para que termine. Bien, eso es la clínica. Ustedes cuando reciban el paciente van a verlo en un momento de su enfermedad que no va a ser nunca, o sea, no va a ser siempre, perdón, desde que empieza la enfermedad. La pueden encontrar en cualquier momento. Lo que ustedes tienen que tratar de determinar es empezar a ver la película desde allí y tratar de entender lo que no vieron. Esta asignatura en particular es la película entera, pero de cada una de las películas que ustedes puedan ver. No sé si soy claro en el ejemplo. Ustedes en la clínica no van a saber qué película van a ver ni cuándo la van a empezar a ver. Acá lo que vamos a ver son todas las películas que puedan ustedes llegar a ver del equino. Así va a pasar con pequeños, con porcinos, etc. Para eso hay una guía general que es netamente didáctica, pedagógica. Esto no se da así, pero para que lo podamos estudiar, para que se lo pueda entender, vamos por orden. Disculpen que hay alguien que está por entrar. Ahora sí, sigo. Lo que nosotros vamos a ver es la descripción de las principales patologías provocadas por virus, bacterias, parásitos, hongos y tóxicos, ahí no está, habría que agregarlo, que afectan a los equinos, por supuesto, y seguimos un orden para la comprensión, el cual debe respetarse siempre, en cuanto me refiero al estudio. Obviamente que esta guía no se puede respetar en todas las patologías, porque no es así, porque biología no es una ciencia exacta, pero en la que se puede trataremos de respetarlo. ¿En qué consiste ese orden? Todas las enfermedades que vamos a ver tienen un nombre, tienen una sinonimia, o sea, un nombre vulgar o un nombre con que la gente lo conoce, que no siempre es el nombre real de la patología. Ejemplo, moquillo. Moquillo no es ninguna enfermedad. Moquillo es como lo conocen las personas, el hombre de campo, en la calle, pero tiene un nombre. Definición, o sea, en qué consiste esa enfermedad. En pocas palabras, definir qué es lo que produce, etc. A veces se ve algo de historia, o sea, cuándo se la descubrió, por qué, qué implicancia tiene. La etiología, que es quién la provoca, virus, bacteria, etc. La patogenia, cómo ese germen produce la enfermedad. Su epidemiología, cómo se comporta en el medio y con sus congéneres, y con el hombre, ¿por qué no? La signología, o sea, los signos clínicos. Recuerden que nosotros no tenemos sintomatología, sino signología, porque los síntomas es lo que siente el enfermo y a nosotros nuestro paciente no nos puede contar qué siente, sí nos puede mostrar los signos de lo que siente. El diagnóstico, cómo se realiza, los hallazgos de necropsia no siempre hay. El diagnóstico diferencial, o sea, con qué otras enfermedades se parece lo que estamos viendo y hay que tratar de diferenciarlo. Por supuesto, el tratamiento, la profilaxis y si tuviera aspectos legales. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Entienden? Bien. Cualquier cosa que ustedes vean que quieren preguntar, no entienden, se les cortó el audio, lo que fuera, interrumpen en el momento porque si no después capaz que hay que volver muy atrás y ya perdemos el hilo de lo que veníamos diciendo, así que no hay problema, me interrumpen. La primera enfermedad que vamos a ver, esperen que está por entrar alguien más. La primera enfermedad que vamos a ver es el tétano. La vemos primero porque es una enfermedad muy común en el equino y aparte porque es muy fácil de diagnosticar y es muy fácil de estudiar. Cosa de ir entrando en clima, en ritmo. Como ven, dice sinonimia. El tétano prácticamente no tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Pero en algunos lugares, en algunos libros, en algunos países,
o hace tiempo se la conocía como quijada trabada. No lo van, repito, esto no lo van a escuchar, pero lo ponemos porque está en la bibliografía. Trismus, que refiere a uno de los signos clínicos de la enfermedad, que es que la boca no se puede abrir, está como entumecida, cerrada con los dientes apretados, eso se llama trismus, es un signo clínico, o caballo de palo, caballo de madera, caballo de calecita, que también refiere a la posición que adopta el animal, muy típica cuando promedia el curso de la patología. Su definición. Acá lo que intentamos es que en muy pocas palabras graficarnos la patología. O sea, cuando ustedes estudian la enfermedad, recuerden siempre que si estudiaron bien la definición, si se recuerdan la definición, más o menos ya pueden guiarse en el resto de la patología. Y dice que el tétano es una enfermedad infecciosa, no contagiosa, que produce rigidez muscular generalizada, progresiva y muerte. Y hago acá un punto. Debe quedar muy claro, y ahora más, digamos que estamos todos inmersos en medio de la afección de coronavirus pandémica, qué es contagioso y qué no es contagioso, porque es un error bastante común que se usa como un término para referir a que alguien está cursando una patología y dice se contagió o va a contagiar o hay un riesgo de contagio, etc. Las enfermedades son contagiosas o no contagiosas. Y el contagio, como la palabra lo indica, es por contacto estrecho o por cercanía. Como saben todos ya, el coronavirus que nos afecta actualmente es una enfermedad contagiosa. ¿Por qué? Porque si yo estoy cerca simplemente de una persona que tiene el virus, por las partículas que expulsa y son transportadas por el aire a corta distancia, a veces a larga distancia, de eso depende, yo puedo contraer la enfermedad. En el caso del tétano, esto no ocurre porque para que el tétano ingrese a un organismo debe ingresar perforando la superficie corporal o introducida por un agente externo, por eso se llama transmisible. Es transmisible. Los parásitos son transmisibles. La rabia es transmisible. Ya vamos a ver algunas que son contagiosas. En general, no siempre, pero en general, las enfermedades contagiosas más bien son producidas por virus. ¿Estamos? Repito, enfermedad infecciosa no contagiosa que produce rigidez muscular generalizada, progresiva y muerte. ¿Y para qué sirve saber si la enfermedad es contagiosa o no contagiosa? Para que tengamos una conducta, tomemos una medida que puede ser preventiva con respecto al resto de los animales que estén en el mismo lugar donde está el enfermo. Si yo tengo un tétano, no me tengo por qué preocupar por los caballos que están al lado o cerca, porque no es una enfermedad que se vaya a contagiar. No así, por ejemplo, con la influenza equina, que es una enfermedad de alta contagiosidad. El equino es la especie más sensible, luego le sigue el hombre, en cuanto al tétano, y el nombre proviene del latín, que es tétanus, o del griego tetaboc, que significa rigidez. Es una enfermedad vieja, muy vieja. Fíjense que
desde el siglo V antes de Cristo ya se describía una enfermedad similar, por supuesto que no tenía el nombre, pero ya se la conocía. Y la inmunización, o sea, la inmunización pasiva, porque esto no tiene, o sea, no existía la vacuna todavía, sepan que la inmunización pasiva es aquella que se hace con suero y la inmunización activa es la que se hace con vacuna. Mismo caso que, por ejemplo, con el coronavirus, lo vamos a poner de ejemplo en algunas clases. La inmunización pasiva para el coronavirus es el suero, plasma, que la gente que ha pasado la enfermedad puede donar y eso se le puede aplicar al paciente que está enfermo, porque como tiene los anticuerpos, va a ayudar a neutralizar a la gente. Esto, en el caso del tétano, se llevó a cabo en la Primera Guerra Mundial, donde las muertes por tétanos eran muchísimas debido a la contaminación de las heridas que sufrían los soldados. Si alguien ha visto alguna vez algún documental de la Primera Guerra Mundial, eh, eran guerras de trincheras, de semanas inmersos en terrenos extremadamente sucios, donde no se podía salir de las trincheras, donde se hacían las necesidades a veces encima de uno mismo, porque no había forma de salir para no morir, más las heridas de las esquirlas, balas, etcétera, llevaba a una gran cantidad de casos de tétanos y es donde allí, bueno, los médicos afectados a la guerra han logrado producir un suero y con eso se hacía alguna inmunización de los heridos. Pero, repito, era la inmunización pasiva. La vacuna surge mucho tiempo después. Vamos a ingresar a la etiología. ¿Quién produce esta patología? Es una enfermedad bacteriana. La produce una bacteria que es el Clostridium tetani. Es un gram positivo. Gram positivo. Bacilo anaerobio obligado. Es un bacilo anaerobio estricto. No vive en el aire. O sea, me refiero en condiciones de aire. Tiene que estar en anaerobiosis. Es móvil, tiene una espora terminal de mayor tamaño que le da un aspecto como de un palito de tambor, de bombo, de batería. Palillo de tambor se conoce, es muy característico cuando se lo ve. ¿Dónde está? En todas partes. Tiene una distribución mundial, cosmopolita, está en el piso, en la tierra, en las heces, puesto que puede ser un habitante normal del tracto digestivo, puede ser un habitante normal de la boca, de los animales. Así se dispersa, así se dispersa. Las esporas de la bacteria tienen una estabilidad a las condiciones atmosféricas generales, o sea, son bastante resistentes. Resisten fenol, formol, etanol, o sea, son bastante resistentes. En general, el Clostridium como género es una bacteria bastante resistente porque forma espora. Van a encontrar también cuando vean en equinos, en bovinos, el carbunclo, que es una de las esporas más resistentes de la naturaleza. Lo que sí, como es anaeróbico, lo destruye el peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada, y el calor. El calor, sobre todo la ebullición. La ebullición es uno de los métodos de esterilización más efectivos, puesto que incluso destruye estas esporas. A una ebullición de 20, 30 minutos prácticamente
les diría que no deja ningún tipo de germen con capacidad de ser infectante. Cuando la bacteria esta ingresa al organismo, vehiculizada, ya vamos a ver, por algún instrumento y disminuye el potencial redox de los tejidos de la zona, lo que hace que se active la forma vegetativa, ocurre entonces la multiplicación bacteriana y esas bacterias en multiplicación producen y liberan unas toxinas que son la causante de la enfermedad. Y hacemos otro paréntesis acá. No es la bacteria por sí la que produce el tétano, sino las toxinas que produce el tétano, que produce las bacterias, y que van a trasladarse por vía neurológica y sanguínea a otros órganos como el cerebro, médula, etc. Terminaciones de las placas neuromotoras. La foto, disculpen, no es muy buena porque no está con mucho foco, pero si ven acá, esta de acá arriba, más o menos se alcanza a apreciar esta otra que está acá, la forma esa típica de palito de tambor. ¿Lo ven todos? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a la patogenia. Como ven, estamos siguiendo el orden ese que les mencioné en la presentación de la asignatura. ¿Cómo se produce la enfermedad? El ingreso siempre, pero siempre es a través de una herida. Siempre es a través de una herida. ¿Por qué? Porque la bacteria que está en el suelo, que está en el intestino, o que está en la boca, y que se libera al medio, que está en la forma de esporulada, contaminando algún tipo de material, como puede ser un clavo, un alambre, puede ser una espina, alambre de púa, una lata, una chapa, una aguja, ¿por qué no? En ese caso, no es que a veces necesariamente la bacteria tenga que estar en la aguja, pero sí puede estar en la superficie corporal, porque los animales se tiran al piso, se revuelcan, y puede en la tierra que se adhiere a los pelos estar la bacteria, y cuando uno hace una inyección puede introducirla. Bueno, ni hablemos si esa aguja no estaba conservada, si se usa una aguja usada y se ha contaminado. Una excepción es la que está en la boca, eh, que puede ingresar directamente, en el caso de los mamíferos, cuando ocurre el cambio dental. Cuando cae el diente de leche y el alveolo queda al aire, que a veces sangra un poco, puede ocurrir que ingrese la bacteria que está en la boca, o que el animal al estar comiendo la levanta del piso, ingresar por allí. No es lo más frecuente, pero se puede ver algún tipo de ingreso por esa vía. ¿Mm? Una vez entonces que penetró por la herida, tengan en cuenta que tiene que ser una herida pequeña, una herida a veces imperceptible. En el caballo no se olviden nunca de eh, el herraje, porque es un animal que está sometido a esa práctica y puede ingresar por la suela cuando se coloca un herraje. A veces el herrero está errando sobre el animal y por ahí un clavo se le cae al piso, lo levanta y lo vuelve a colocar en el agujero de la herradura y lo clava, y a veces ustedes saben que el clavo puede desviarse, puede llegar a rozar o incluso a veces tocar lo que es la línea blanca, que es lo que se llama clavo ensaucado o un arrimado, o directamente
cruzarse de la línea blanca más hacia el interior del casco y ya va a tocar los plexos vasculares de la estructura podal. Entonces, esa también es una vía, o directamente el caballo puede pisarlo y se clava en la suela, ¿no? Lo que se llama clavadura. Recuerden lo que es una clavadura, no es que van a encontrar el clavo en la suela, sino que una clavadura es que un animal va caminando, puede pisar un clavo, pues un alambre, se llama clavadura igual. El, el material punzante hace el ingreso, pero sale, no queda clavado, pero ya hizo la perforación. Y por ahí puede entrar, eso es prácticamente imperceptible porque mide muy poquito, a veces menos de un milímetro, y esa puede ser una vía muy común en el caballo. Una vez que la bacteria ingresó, entonces proliferan los tejidos devitalizados hipóxicos. Al no haber oxígeno es donde se desarrolla. Y en ese núcleo infeccioso, recuerden que las toxinas que se liberan alcanzan el sistema nervioso por vía sanguínea o directamente por los axones de las neuronas de la zona. Y esas toxinas tienen una acción muy parecida a lo que es la estricnina, donde producen una alteración en la placa neuromuscular que evita la despolarización, o sea, no se puede relajar el músculo una vez que se contrae y empieza a endurecerse. No es que esto ocurre de golpe, sino que a medida que se van saturando los receptores de la placa, grupos musculares empiezan a endurecerse y va progresando. Generalmente sigue un parámetro, generalmente, que es de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, para decirlo más correctamente. Digo de abajo hacia arriba porque generalmente ingresa por los miembros, ¿no? Es de plantar, de ventral a dorsal y de craneal a caudal. Y a medida que avanzan los días, empieza a hacerse más generalizado. Lo que van a dar son espasmos musculares característicos generalizados, similar a convulsiones por inhibición de los nervios motores. No imaginen una convulsión típica, porque no es así, sino son fasciculaciones, temblores, más o menos evidentes, hasta que, bueno, el animal cae en decúbito. No me quiero adelantar porque ya lo vamos a ver bien en la parte de la sintomatología, la signología. ¿Cuáles son las toxinas que liberan desde el núcleo infeccioso el Clostridium tetani? Son dos. Una se llama tetanolicina y la otra se llama tetanoespasmina. La tetanolicina lo que hace es lisar, por de ahí su nombre, los tejidos de donde está actuando y le permite a la tetanoespasmina vehiculizarse más fácilmente. Y esta, la tetanoespasmina, es la que es responsable del cuadro clínico. Es la que actúa con esa acción o ese mecanismo de acción similar a la estricnina. Es un inhibidor de la relajación del músculo. Por lo tanto, no puede el músculo, una vez contraído, relajarse. ¿Cuál es el periodo de incubación? Si bien es variable, más o menos calculan una semana, 8 días, 10. Entre 7 y 10 días. Un promedio de 8. Ese es el periodo de incubación. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación es desde que ingresa el germen, que es el día 0, hasta que aparecen los primeros signos clínicos. ¿Me siguen? Eso se llama periodo de incubación. Desde que ingresa el germen, el día 0, hasta que aparecen los primeros signos clínicos,
es el periodo de incubación. Por lo tanto, ¿para qué me sirve? Si a mí me llaman a una consulta por un caballo que dicen que tiene problemas para caminar, que está endurecido, etcétera, ¿cuándo empezó? Y me dicen ayer, antes de ayer, yo lo que tengo que tratar de dilucidar es si el periodo de incubación, sabiendo que el periodo de incubación del tétano es de promedio 8 días, quiere decir que la bacteria, si empezó ayer, antes de ayer, los signos, me tengo que ir unos 6 días para atrás, máximo. Puede ser un poco más, porque recuerden que esto es biología, pero más o menos tengo que encontrar un evento que me indique que la bacteria ingresó. Ejemplo, se erró el animal, se le hizo algún inyectable, es un potrillo, está cambiando los dientes, eh, tuvo algún corte, alguna herida, eh, se lo castró. No, eso no lo mencioné, pero recuerden, puede ser por una castración. Al, eh, si la herida era pequeña para castrar y cerró rápido, cuando es pequeña puede cerrar rápido la herida, esa puede haber sido una fuente de ingreso de la bacteria. Más si la castración no la hizo un profesional veterinario, aunque la puede haber hecho tranquilamente y nos puede pasar, si la hizo a campo y la hizo un vaquiano, etcétera. Todo eso yo tengo que tratar de dilucidar sabiendo cuál es el periodo de incubación. Y un dato, cuanto más alejado del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, esté la puerta de entrada, más largo va a ser el periodo de incubación. ¿Mm? Y los periodos de incubación y la probabilidad de muerte por el tétano son inversamente proporcionales. Quiere decir que si el periodo de incubación es corto, ¿Mm? la probabilidad de muerte también. ¿Mm? Cuanto más largo sea el periodo de incubación, menos probabilidades de muerte tengo. Aunque sepan, ya que hablamos de esto ahora, que el tétano es una enfermedad donde las probabilidades de muerte son altas. Es una enfermedad que es fácil de diagnosticar, y es increíble esto que le voy a decir, pero es real. Es una enfermedad fácil de diagnosticar, es una enfermedad fácil de tratar, pero generalmente los pacientes no van bien. ¿Por qué? Porque es una enfermedad cara para tratar. Insume mucho costo. Ya lo vamos a ver. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Profe, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Yo tenía una duda, porque viendo lo que comenta usted de que está en todos lados y que puede penetrar fácilmente, o sea que el animal con cualquier tipo de lesión en donde se afecte la integridad de la piel o de las mucosas, se podría contagiar, digamos. No contagiar, no sería la palabra contagiar, pero infectar, Eh, ¿o no? no. Eh, las mucosas no. Cualquier herida de pequeña magnitud puede ser potencialmente una vía de ingreso para el tétano. Ahora, para que eso ocurra, la bacteria debe estar contaminando esa herida, ¿verdad? Ustedes recuerden una cosa. eh, la, la bacteria, tétano o cualquiera, o virus, el que ustedes quieran, por más que ingrese al organismo, no necesariamente va a producir la enfermedad. Es más, me atrevo a decir que en la menor cantidad de las veces produce la enfermedad, sea tétano o el nombre que ustedes quieran. Porque una cosa es que ingrese y otra cosa es que pueda desarrollarse a tal nivel que pueda producir la enfermedad. Tiene que vencer toda una serie de defensas que le va a poner el organismo antes
de que pueda producir la enfermedad. ¿Mm? O sea, ¿qué quiero significar con esto? Que no todas las veces que la bacteria de tétano, hablando puntualmente de esta enfermedad que estamos viendo hoy, no todas las veces que la bacteria de tétano ingrese a través de una herida, va a desarrollarla la enfermedad. ¿Mm? Claro, claro. No ¿Y la, siempre. y la Ahora prevalencia también, es muy elevada o la no? prevalencia, Sí, actualmente no. bien, Actualmente no. Eso iba a decir justamente. También tengan en cuenta una cosa. Eh, la, el individuo debe ser susceptible a la enfermedad también. Y recuerden que, por ejemplo, en el caso nuestro, los humanos, nosotros tenemos eh, anticuerpos para la bacteria porque hemos sido vacunados para el tétano. Y los caballos también. Hace unos años atrás tenía mayor prevalencia porque la vacunación en los caballos era menor, tenía una menor presión de vacunación. Hoy los caballos se vacunan más por suerte. E incluso así, te diría que 2, 3 casos al año, si te dedicas a caballo, puedes ver. ¿Mm? No perfecto, es, perfecto. no es un gran número, no es un gran número. Muchas gracias. No, por favor. Profe. Sí, Ah, ¿me escucha? Bien, sí. buenísimo. Buenas tardes. Tengo una consulta. Yo siempre vi que, por ejemplo, que la bacteria se la relacionaba mucho con los clavos oxidados y ese tipo de cosas. ¿Que la bacteria tiene preferencia o algo para, digamos, de proliferar sobre la superficie del metal o del clavo o cosas así? No, no tiene ninguna preferencia. La bacteria no sabe que está sobre un clavo, Ah, bien, ni gracias. sabe que está sobre una madera, no, no sabe. Ah, bien, No tiene capacidad de discernimiento. Dice, ah, estoy sobre un clavo y está oxidado, acá me voy a quedar. No, claro, lo que pasa es que nosotros creemos que un clavo oxidado puede ser más peligroso que un clavo que no esté oxidado. Porque para nosotros, si yo te muestro dos clavos y te digo cuál es el clavo más lindo, vos te vas a quedar con el que no tiene óxido. Ahora, la bacteria puede estar en los dos. bien, gracias. Es la herida que produce el clavo, que es muy pequeña. Porque si a un caballo se le hace una herida, a nosotros, cualquiera, una herida por un corte, no sé, se engancha con un alambre eh, corriendo y se arranca un pedazo de piel del flanco de 30 por 40 y queda abierta. Es muy frecuente de ver. Esa herida tan grande, sangrante, es muy difícil que se contamine con tétano. Ahora, ojo, en general se sutura esa herida. Para suturar esa herida tiene que estar perfectamente limpia, perfectamente desinfectada, con una cobertura antibiótica muy importante, porque a lo mejor la bacteria de tétano está ahí. Si yo la dejo así como está abierta, esa bacteria no va a desarrollarse porque está en el aire, está al aire. Pero si yo la cierro la herida, yo le estoy creando las condiciones de anaerobiosis. ¿Me siguen? Bien, Distinto es si el caballo pisa un alambre y con la desgracia que la bacteria estaba ahí e ingresa por la pinchadura del alambre. ah, bien, Es una herida tan pequeña que prácticamente a las pocas horas, o de un día para el otro, si quieren, se cerró. Entonces queda sin aire. Esa es la diferencia. La bacteria puede entrar. Incluso puede entrar en una herida sin aire y a lo mejor no desarrolla. ¿Por qué? Por lo que les dije antes, porque las defensas la detectan, los macrófagos se la comen y el caballo ya tenía alguna inmunidad previa de una vacunación o lo demás, y cuando la detectan, los linfocitos de memoria, Bloom, vuelan y los anticuerpos la neutralizan. ¿Entienden? O sea, hay una serie de circunstancias que son azarosas que hacen la diferencia entre que
se produzca la enfermedad y que no se produzca la enfermedad. Ahora, cuando se produce, saben que es por esto que estamos viendo. ¿Mm? Siempre una Bien. herida tiene que ser pequeña, cerrada. Eh, por eso las heridas por mordedura de perro no se suturan. O sea, sí se pueden suturar, obviamente, pero no se suturan inmediatamente. Hay que limpiarlas, desinfectarlas. A veces uno la deja de un día para el otro. Se toma el tiempo, saca todo el tejido que está mortificado, tejido muerto, se desbrida la herida, se hace un curetaje, una muy buena toaleta y recién se sutura. ¿Por qué? Porque en la boca del animal que muerde también puede estar la bacteria de tétano. Yo, si está o no, no lo sé. Pero si yo la suturo sabiendo que puede estar, no la limpié bien, no la oxigeno y el paciente desarrolla un tétano y es iatrogénico, o sea, lo terminé provocando yo. ¿Estamos? Profe, ¿y por qué Sí. tiene mayor probabilidad de infectar una herida pequeña que una grande, digamos? Porque se cierra. Ah, y al Porque se cerrarse cierra. anaerobio, ¿eso puede ser? Claro, se cierra. ¿Cuántas veces te pasó que te ves la mano y te encontrás que tenés un corte porque te empezó a doler y no sabes cuándo te cortaste? Sí, sí, me pasó varias veces. Son heridas tan... Y, cuando y la ves y está cerrada prácticamente, tenés apenas un puntito, una línea. Es una herida que se cerró. Se cierran muy rápido. Al cerrarse quedan sin aire, sin oxígeno. No están expuestas al aire. Claro. Si había una bacteria de tétano, le estás dando las condiciones para que se multiplique. Recuerden que entran en la forma esporulada y si no hay aire, se presenta la forma vegetativa, se multiplica y empieza a desarrollar las eh, toxinas. Por eso la herida pequeña es más peligrosa. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a la signología. Esto es netamente descriptivo, netamente descriptivo y es para el estudio. Hay tres formas clínicas de presentación. Eh, Se describe una forma local que es muy poco común, yo no vi nunca. Una forma cefálica tampoco la vi, dicen que es muy rara. Y la más común, le diría que casi el 80-90% de los casos, es la generalizada, que es la que se ve. El tétano generalizado dice, bueno, corresponde al 80% o más. ¿Mm? O sea, que afecta todo el cuerpo, todo el animal. ¿Qué es la local? La local es que el tétano, por ejemplo, da en una extremidad, en una pata, en una mano. Y la cefálica es que directamente produce una afección a nivel cerebral. ¿Mm? Yo nunca lo vi y no conozco a nadie que la haya visto, o por lo menos me diga, esto me parece que fue tal cosa. Ni siquiera colegas más viejos o profesores míos nunca me dijeron que hayan visto una forma cefálica. Algunos dijeron que sospechan porque no le encontraron ninguna causa que haya sido una local. Eso sí, me lo han comentado, pero yo no lo vi jamás. O al menos si vi, se resolvió de otra manera, por lo tanto nunca se me cruzó por la cabeza pensar que es un tétano local. Dicen que puede haber. Nos concentramos en la forma generalizada, que es la que se ve casi siempre. Otros autores, es lo mismo, a estos mismos tres que estamos viendo arriba dicen, le cambian el nombre, dicen forma aguda, que es la generalizada, la forma subaguda, que puede ser la forma local o la crónica, y una forma localizada o forma diferida. Esta sí, la forma diferida, sí conozco gente que le ha tocado. A mí no me pasó tampoco, pero conozco gente que le ha tocado. ¿Cuál es la forma diferida? La forma diferida es, por ejemplo, lo más común es una postcastración. El paciente se castra hoy, la bacteria ingresó,
pero como la herida es grande, la bacteria queda en la forma esporulada. Son esas heridas de castración que demoran mucho tiempo en cerrar, vaya a saber por qué, a veces un mes y medio, que siguen drenando, que no cierra la piel o que se han complicado, y luego cierran. Cuando cierra, por lo que acabamos de estudiar, la bacteria desarrolla y entonces, post castración, pero después de 30, 40, 50 días, desarrolla el tétano. A eso se le llama forma diferida. ¿Por qué? Porque ingresó hoy y la enfermedad aparece diferidamente tiempo después. Pero es simplemente para que sepan, y si no le encuentran una explicación, a veces preguntan, ¿lo castraron? No, sí, pero no le dije porque lo castraron hace como un mes y medio. Y si a veces uno indaga, che, la herida, ¿cómo estuvo? No, sí, no cerraba, la tuvimos que tratar y tratar. Bueno, esa puede ser una causa, puede ser una causa. Nos concentramos en la sinología del tétano generalizado. Hay lo que se conoce como exposición del tercer párpado, que está remarcado en letra más grande, subrayado, porque es uno de los signos que más frecuentemente se ve, o que casi en el total de los casos se ve. O sea, el tercer párpado aparece a veces en forma constante, pero espasmódica. O sea, aparece y desaparece, aparece y desaparece, sobre todo cuando se estimula el paciente. Si uno le aplaude delante, si le hace un amague con la mano, si le percute sobre el seno frontal, hay un ruido en el ambiente espontáneo, el tercer párpado protruye. Que eso ocurre siempre, en los pacientes normales también. Pero ¿qué pasa en el tétano? Que cuando protruye el tercer párpado, como la relajación del músculo está afectada, no se retrae inmediatamente. Entonces protruye y queda protruido y vuelve un poco más lentamente. Hasta que directamente puede quedar totalmente protruido, ¿no? Lo primero que van a ver, esto sí es importante porque tiene una cronología y que se pregunta en el examen, lo tienen que saber. El paciente empieza, que puede ser con esta exposición del tercer párpado en forma aleatoria, que le llame la atención al observador o al cuidador, si es muy observador, si se preocupa mucho, o si son esas personas meticulosas o no, pero lo que sí va a haber es una marcha titubeante o directamente que no se mueve. O sea, se llama renuencia a moverse, el signo clínico. Lo repito, renuencia a moverse. No quiere moverse. Y cuando se mueve lo hace titubeante, dificultad en la marcha, marcha errática, pasos medio, no es incoordinado la palabra, es rígidos. No muy notorio al principio, salvo para un muy buen observador, pero al cabo de un día o dos sí es notorio. La cola puede estar incurvada, pero no necesariamente al principio, porque en general el tétano avanza de adelante para atrás. La cola incurvada a veces se ve más avanzado el cuadro. Se llama cola en trompa, porque simula la trompa de un elefante. No está pegada a la zanca, sino que se levanta y queda como la trompa de un elefante, cola incurvada. Ya vamos a ver fotos. Dificultad para la masticación. Come, sí come, pero no está comiendo normal. Algo pasa. Hay rigidez muscular. En algunos grupos musculares se pueden llegar a ver reacciones violentas a los estímulos, tanto táctiles como auditivos. Después van a haber contracciones tónicas generalizadas y al último, algunas a veces convulsiones de tipo epileptiforme.
Pero les repito, no es la misma convulsión que ustedes pueden llegar a ver en un paciente convulsivo. Son distintas, pero cuando se ven, les aseguro que son fáciles, pero muy fáciles de reconocer. Muy fáciles. Tercer párpado protruido, así. Esto entra y sale, pero sale rápido y ahí vuelve lento. Sale rápido y vuelve lento. Cola en trompa, cola encurvada. ¿Eh? Este caballo lo tuvimos nosotros cuando yo estudiaba en La Guardia. Esta foto es del box de La Guardia. Gentileza del doctor Guillermo Grande, que era el profe nuestro de Quinos. Se llamaba distinta la materia que como se llama acá. Tampoco era infecciosa, pero patología quirúrgica. Ahí la vimos. Este caballo murió. ¿Mm? Es un caballo de carreras. Si no me equivoco, de Rafaela. Fíjense la posición. Esto ya era cerca de una semana más o menos de evolución. Con tratamiento, ¿eh? Con tratamiento. Y murió. Fíjense, no sé si lo alcanzan a ver donde yo voy poniendo el cursor. Fíjense cómo se notan los músculos. Miren el cuello, cómo se notan las apófisis transversas de las vértebras del cuello, porque la piel, por la contracción muscular, se le copia la forma. ¿Mm? ¿Lo ven? Miren acá, ven acá, miren acá. ¿Mm? La apófisis de la punta de la cadera, el ilium. ¿Mm? La posición en caballo de madera. ¿Vieron esos juguetes viejos que tenían los chicos, que era un caballito con una mecedora abajo, que tiene acá dos manubrios, un manubrio, que uno se le sube encima y se hamacan? Creo que todavía vienen. Tiene esta posición así, por eso se llama caballo de madera o de palo. Las cuatro patas por adelante y por detrás de la línea media para aumentar la sustentación, porque si no se cae, no puede flexionar. Si ustedes quieren levantar esta pata, esta mano, no lo van a poder hacer, es imposible. Imposible. No hay forma de flexionar el miembro. La boca no se puede abrir. Sigamos. Como hay contracción permanente de los músculos, los esfínteres también están contraídos y no pueden ni defecar ni orinar. Ojo con eso. Y al final la muerte sobreviene por las complicaciones, por supuesto, porque se afectan los intercostales, diafragma. No puede tragar, entonces la saliva sigue segregándose y como no puede tragar, se puede aspirar, puede haber una bronconeumonía por falsa vía, colapso por paro cardíaco, paro respiratorio. Y este caballo está muerto, ¿no? Por tétano. Miren el cuello. Miren cómo se marca los músculos del cuello, los músculos del miembro, los intercostales, el macetero. Esa es la forma generalizada. Vamos a hacer, antes que siga con la forma crónica, entonces, lo primero que ustedes van a ver es una dificultad en la marcha, el caballo está raro, camina raro o directamente a veces no quiere moverse. No es que no quiere, sino que no puede, porque hace un paso pero no puede flexionar, o sea, no puede sacar la mano para empezar el paso. Al principio sí y después no. Y cada vez más dificultad tiene para poder movilizarse. La protrusión del tercer párpado, la dificultad para poder tomar el alimento, porque no puede abrir la boca,
después, puede quedarle comida, o sea, trozos de hebras de la alfalfa, por ejemplo, en la boca, entonces le queda como un, eh, un pasto que se llama fuma en pipa. Creo que me salté una placa acá, porque eso estaba escrito. Acá está, me la salté a esta. Las orejas levantadas, bien erguidas, paradas, a veces se cruzan sobre la cabeza. Acá está mal escrito, dice los labios cuelgan. No, los labios no cuelgan, los labios se retraen hacia atrás, se llama risa sardónica. No es que cuelgan, sino que se empiezan a retraer por la contracción de los músculos de la cara y queda como el guasón, como si se estuviera riendo. Esto es una transpolación al humano, ¿no? En el caballo no se ve tanto, hay que prestarle un poco de atención, pero vale para describirlo. Eh, Fuma en pipa, que es lo que le decía, me había salteado esta placa. Le queda el pasto del heno, le queda en la boca así como saliendo, como si estuviera fumando una pipa. Puede haber esa hipersalivación que se cae de la boca, pero es porque no puede tragar, no es porque hay un aumento de la saliva. La rigidez del cuello mira hacia arriba, como la foto esa del caballo muerto que acabamos de ver recién, que se llama síntoma del astrónomo, porque mira hacia las estrellas. ¿Mm? Bueno, y cada vez esto se va incrementando más en el tiempo. Eso es el proceso cronológico de los signos. La forma crónica tiene una incubación más larga. Por supuesto que la evolución es más lenta, ¿sí? Y en el caso de la generalizada aguda es lo mismo, ¿verdad? Sí. En ese caso, ¿cuánto dura la evolución, Ahora digamos? lo vemos, Ah, bien, aproximadamente 10 días. bien, bien. Perdón por... No, no, está bien. Se nota una evolución más lenta, las crisis, por supuesto, son menos marcadas, o sea, es lo mismo que acabamos de ver, pero como más suave, es un cuadro más suave y más, con una evolución más lenta en el tiempo. ¿Mm? Eh, y a veces estos pacientes es como si se curaran solos, porque a veces uno no sospecha ni siquiera que tengan tétano, porque tiene una signología un poco muy, muy sutil. Yo la verdad no lo vi jamás. A una forma que así no la vi nunca. La forma localizada, bueno, ya les mencioné que es, por ejemplo, toma un miembro, también no lo vi nunca, y lo de la forma diferida, que también se los mencioné, que por ejemplo, después de un traumatismo, de una cirugía, por ejemplo, la bacteria queda ahí, no se sabe por qué no hay un desarrollo, pero por ejemplo, en un traumatismo de la zona, el tejido mortificado aumenta el potencial ese redox, entonces la bacteria desarrolla y se produce la enfermedad tiempo después que la bacteria haya ingresado. Tampoco yo lo vi, sí hay algunos que han dicho, mira, me parece que fue un tétano diferido porque el único antecedente que tenía era una castración, por ejemplo, de hace 3 meses y después no había nada, de nada, en la anamnesis por lo menos, ¿no? No se puede asegurar tampoco porque, bueno, habría que buscar a la bacteria en la herida de la castración, tomar tejido y buscarla ahí, a ver si realmente esa era la vía de entrada, pero bueno, vale como sospecha. Lo que me preguntaron recién, ¿cuánto es el curso? 10 días más o menos. ¿Mm? ¿Se puede extender más? Sí, se puede extender más. En general, si se extiende más, eh, mucho más de los 10 días y el paciente sigue más o menos aceptable, eh, uno puede suponer que ese paciente se va a salvar. En general, prácticamente a los 10 días, 12, en forma inequívoca, el paciente entra en decúbito y cuando entra en decúbito, ese paciente prácticamente está muerto. Eh,
Es, como les digo, es una enfermedad fácil de tratar, es fácil de diagnosticar, pero tiene la contra que es extremadamente costoso el tratamiento y lleva mucho empeño. Esa es la contra. El diagnóstico se hace por la historia, por la anamnesis y por los signos clínicos, ¿no? Le digo, es muy fácil de diagnosticar, pero muy fácil, muy fácil. Lo que hay que hacer es el diagnóstico diferencial. Como el signo principal, recuerden que los diagnósticos diferenciales de las enfermedades se hacen por el signo principal o los dos signos principales, los tres signos principales y basta. ¿Mm? No se puede hacer por todo, porque si no estarían todas las enfermedades prácticamente juntas. ¿Cuál es el signo principal del tétano? Es la dificultad para moverse. Como la dificultad para moverse es el principal síntoma, hay que diferenciarlo de la laminitis, que es la inflamación de las láminas del casco, que produce mucho dolor en los cascos, sobre todo en las manos. Entonces el caballo no se mueve. Pero ¿cuál es la diferencia? Que generalmente afecta a dos miembros, nada más la laminitis. Pueden ser los anteriores o los posteriores, el 80% de las veces son los anteriores, muy raro que sean los posteriores, y más raro que sean los cuatro. En la laminitis yo puedo levantarle la mano. ¿Me va a dar trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque como le duele, apoyarse en las dos manos le duele. Recuerden que el caballo tiene el centro de gravedad más o menos a la altura del esternón, o sea que el 70% del peso lo soporta con las manos. Las manos son las que más se afectan en la laminitis. Le duele apoyarse en las dos, más le va a doler apoyar el 70% del peso en una cuando yo intente levantarle la mano. Pero con un poco de esfuerzo le voy a poder levantar la mano y puedo flexionarle la mano. En el tétano es muy difícil flexionar la mano. Dos, la laminitis, los cascos están calientes. En el tétano no. En la laminitis no tengo antecedentes ni de herida, ni de vacunación, ni de cirugía, ni de que se ha clavado, nada por el estilo. En la laminitis el pulso de la arteria digital está aumentado. ¿Mm? Y al cabo de 2 o 3 días, generalmente la laminitis, el paciente sigue igual. Puede comer normalmente, puede doblar la cabeza normalmente. ¿Mm? En cambio, en el tétano, cada día avanza más. La rhabdomiólisis también es una dificultad para moverse. ¿Por qué? Porque acá lo que duelen son los músculos. Esta antiguamente, cuando en las carreras de caballos se corría los días domingos nada más, eh, se conocía como enfermedad de los lunes, porque aparecía al día siguiente de la carrera, sobre todo en aquellos animales que venían un poco mal entrenados o que habían recibido alguna alimentación no muy acorde. Entonces, esto lo que produce es una inflamación del músculo con liberación de ácido láctico, produce calambres, produce eh, orina con mioglobinuria, o sea, es distinta la enfermedad y aparte con un antiinflamatorio miorelajante cede el cuadro casi en el acto. La pleuroneumonía, que es una enfermedad infecciosa también, eh, tiene dificultad para moverse porque acá lo que duele y mucho, es la pleura, pero mucho. Puede haber un cuadro de fiebre alto, que en el tétano también, ¿no? Ojo, pero en el tétano el cuadro febril no aparece el primer día, aparece cuando las contracciones son intensas porque el músculo al estar contrayéndose constantemente como si estuviera en actividad y aumenta la temperatura. En la pleuroneumonía la temperatura aumenta desde el inicio
Y la pleuroneumonía desarrolla en 24 horas, le diría que 36 horas. Si no han podido diagnosticarla y tratarla, el paciente muere, pero muere indefectiblemente en forma sobreaguda. Un tétano no hace esto. Hipocalcemia. Bueno, la hipocalcemia produce también una dificultad para moverse porque produce una tetania eh, por falta de calcio, con contracciones, pero ¿qué piensan ustedes que tiene que pasar para que yo diagnostique diferencialmente un tétano de una hipocalcemia? ¿Qué piensan? Puede ser en las yeguas posparto. Claro, tiene que ser una hembra. Tiene que ser una hembra. Difícilmente es un macho. ¿Mm? Porque tiene que haber una hipocalcemia. Generalmente son posparto. Y un golpe de calor. Donde lo pongo al último porque, bueno, tienen que darse muchas coincidencias, pero en el golpe de calor el caballo también está que no se quiere mover, que puede estar con un aumento de la temperatura, en fin, pero nunca va a tener rigidez muscular, etc. Pero bueno, si es verano, eh, todas estas cosas, cuando uno dice no se mueve, estas 4 o 5 cosas, yo las tengo que confirmar o descartar. Y están puestas en orden de importancia, por supuesto, ¿no? Con lo primero que hago el diagnóstico diferencial es con laminitis. Después con rhabdomiólisis, esta prácticamente, uno dice, desde ya cuando me llaman por teléfono, ¿desde cuándo está así? Y te dicen 48 horas, 72 horas, y pleuroneumonía la tacho. Porque una pleuroneumonía no vive el caballo 48 horas. Digo, se muere prácticamente en pocas horas. Es muy grave, muy grave. Hallazgos de necropsia no hay. No van a encontrar ningún signo de necropsia que les haga hacer un diagnóstico. Si encuentran el caballo muerto, ya con la posición prácticamente, que es esa foto que vimos, eh, generalmente uno ya sabe que ha muerto de tétano, más todo la anamnesis. Lo único que podrían llegar a buscar, si quieren, es la puerta de ingreso del germen, ¿no? O sea, revisar las suelas, eh, si ha sido castrado la herida, y bueno, y si quieren remitir material de la zona. Ojo con esto, que recuerden que es un germen gram positivo anaeróbico estricto, tienen que remitirlo en un frasco estéril con glicerina bafferada, o sea, tienen que tener un medio de transporte para anaerobios, y no se puede tomar una muestra con un hisopo, como se hace habitualmente, y poner en el tubo, sino que tienen que remitir el taco de tejido, eh, tratando de conservar el centro donde se supone que está el germen, en el centro del taco de tejido para que se siga manteniendo en forma anaeróbica. Y cuando solicitan el cultivo y la identificación, tienen que decir que quieren buscar un Clostridium anaeróbico. Esto, cultivo e identificación de germen de un anaeróbico, ¿cuánto demora? ¿Tienen idea? Hola. 40 No, días aproximadamente. Demora bastante, 30 y pico de días. No cualquier laboratorio lo hace, tienen que tener equipamiento para cultivo de anaeróbicos. Todo eso tienen que tener en cuenta, sobre todo si era campo. Vamos con el tratamiento. El tratamiento del tétano se basa en 3 puntos, 3 objetivos. Tengo que eliminar la bacteria para que no me siga produciendo toxinas. Tengo que neutralizar las toxinas que ya están en el caballo, y después controlar los signos.
tanto los signos neuromusculares como darle soporte nutricional. Recuerden que no se está alimentando bien o no se está alimentando. No está defecando, o por lo menos sé que no va a poder o va a tener dificultad y a lo mejor tenga dificultad para orinar. Entonces tengo que controlar eso. Para eliminar la bacteria es fácil, es un gram positivo. Si es un gram positivo, penicilina. O también puede ser oxitetraciclina. Si es penicilina, tiene que ser penicilina sódica o penicilina potásica. No puede ser la penicilina de larga acción, porque yo necesito rapidez. Entonces tiene que ser la penicilina de acción rápida, que es la común. La penicilina sódica potásica a una dosis de 20.000 es la dosis normal, ¿no? 20.000 unidades. Puede ser el doble, 40.000, 50.000 por kilo. Puedo aumentarla, depende de dónde está. Recuerden que si está en la suela, en el casco, o sea, en los vasos del caballo, por una fisiología normal de la estructura, el antibiótico no tiene una buena llegada ahí. No es lo mismo que llegar a una herida, no sé, en una paleta o en el cuello o en otro sector del cuerpo. Si es en los vasos, la penicilina o cualquier antibiótico no tiene buena llegada. ¿Por qué? Porque recuerden que en el caballo se produce un bypaseo de la sangre a nivel de la corona. Entonces, tengo que aumentarle la dosis. Y se hace cada 6 horas. Esta penicilina va cada 6 o cada 4. Y es exclusivamente vía endovenosa. Con la oxitetraciclina, bueno, las dosis son las mismas. No hace falta aumentarla. Como en el caso de la penicilina, pero es cada 12, también vía intravenosa. Ojo con la oxitetraciclina, es de vía intravenosa. Para que la oxitetraciclina pueda ir por vía intravenosa, tiene que ser la oxitetraciclina solución. No puedo poner la LA, porque mato el caballo. Ojo. Profe, y en el caso de que sea en el vaso, ¿cómo hacemos con la penicilina? ¿La pondríamos intraarterial o...? Se puede hacer intraarterial, pero para que la haga intraarterial tengo que estar convencido de que la puerta de entrada es esa. Claro. En general no. En general se la hace por vía intravenosa a una dosis un poco más alta que lo normal, 30.000, 40.000 unidades, y cada 6 horas. Mínimo cada 6. Si se puede, se hace cada 4. Bien, Si bien. se puede, se hace cada 4. Ahora, una cosa es, yo conozco la puerta de entrada o es evidente la puerta de entrada y opción B, no conozco la puerta de entrada. No conozco la puerta de entrada, lo tengo que cocinar con antibiótico. Conozco la puerta de entrada, puedo darme el lujo de poner una penicilina a dosis normal cada 6 horas, pero como tengo la puerta de entrada, hago ampliación, desbridamiento y aireación de la herida. Si es en la suela, pediluvio con agente oxidante, permanganato de potasio, formol, agua oxigenada. No hay que complicarse la existencia. Si yo tengo la puerta de entrada, veo el agujero ahí y digo, entró por acá, una gubia, una reneta, no la tengo, busca un herrero, venga, quiero que me abra esto hasta que sangra, y pediluvio con agua oxigenada. No hay que, no tengo permanganato de potasio, ¿de dónde voy a sacar? Formol, no hace falta. Agua oxigenada hay en cualquier parte, lo puede tener la esposa del casero, en la farmacia más ordinaria de cualquier pueblo, agua oxigenada hay. Entonces hay que hacerlo simple, siempre lo simple, lo fácil, lo más sencillo. Lo difícil se hace cuando ya no queda opción. Siempre se hace lo fácil.
Nunca hay que hacer la heroica, esas cosas raras, no. En la medicina se hace lo simple. Y aplicar la antitoxina tetán. O sea, con esto cubro la bacteria. Con esto cubro la bacteria en la puerta de entrada. Ahora tengo que cubrirme de las toxinas que están circulando. Ojo, las que están circulando, porque las que están unidas al receptor de la placa no les puedo hacer nada. La que atravesó la barrera hematoencefálica no le puedo hacer nada. ¿Ok? No puedo, no tiene efecto. Pero sí la que está circulando. Y esperar que se libere sola la que ya está unida. La antitoxina no es la vacuna. Antitoxina, suero. Esto se compra. Se compra. Suero antitetánico para veterinaria, ¿no? 200 a 250 unidades kilo, puede ir por cualquier vía, si es intravenosa mejor, pero puede ir por cualquier vía cada 12 horas. Este es el protocolo normal. Algunos indican 10.000 hasta 2,5 millones en una sola aplicación. No, no me parece que sea suficiente a mí, y la mayoría de lo que yo conozco usan 200 a 250 unidades kilo subcutáneo o intravenoso o la vía que quieran cada 12 horas. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Hasta que haya evidencia clínica de que no hay contracción muscular. Puede ser 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, no lo sé. El caballo lo veo duro, le pongo. Al otro día lo veo duro, le pongo. Al otro día lo veo duro, le pongo. Se empezó a aflojar, pero no me convence, le pongo. No le pasa nada si le pongo un día de más, 2 días de más. Hay un protocolo que no está acá porque en realidad no está probado formalmente. No hay un trabajo que yo haya encontrado que me parezca que sea para que se dé como clase, pero se los comento. Hay un protocolo que anda circulando que se hace un tratamiento con la vacuna, directamente, con la vacuna. Y se pone una dosis de vacuna en forma diaria o día por medio, 4 o 5 aplicaciones. En algunos casos el paciente anduvo bien y en muchos otros el paciente anduvo igual de mal que como siempre. Cuando encuentre un estudio que avale esto que le estoy contando, lo incorporaré a la clase. Por el momento solo lo comento porque hay varios colegas que lo usan en Buenos Aires, acá, pero no es nada probado. Eh, lo usan porque, bueno, eh, el tratamiento este convencional, como les digo, da resultados a veces en forma errática, pero no es porque esto esté mal. Esto anda bien. Lo que pasa es que yo le voy a decir una cosa. En un paciente, o de 10 pacientes con tétano, hacer esto que yo le estoy mencionando, olvídense de esto, de localizar la puerta de entrada, que casi nunca se localiza. Hacer esto, el punto 1, tratamiento con antibióticos, y hacer esto, aplicar la antitoxina tetánica de 10 pacientes, me animaría a decirle que se lo va a hacer uno solo, como tiene que ser, ¿no? Esto a lo mejor los otros 9 lo hacen 2 días, uno lo hace 3 días y lo otro lo hacen un solo día. Porque 200 a 250 unidades kilo de suero antitetánico en un caballo normal de 450 kilos implica unos 4 frascos de suero cada 12 horas, o sea, 8 frascos al día durante 5 días, más unos 6 frascos de penicilina cada 6 horas, le pongamos, seamos bonito,
no cada 4, cada 6. Son 36 frascos de penicilina al día durante, vamos a hacer corto, 7 días, le hagamos, 5 si quieren. Son unos casi 200 frascos de penicilina. Si quieren como juego, pasen por una farmacia y pregunten cuánto vale, porque esta es de humana, no viene de veterinario, pregunten cuánto vale la penicilina, que es uno de los antibióticos más baratos que existe en el mercado. La de humana viene de 2.400.000, la más grande. Saquen la cuenta cuántos frascos, bueno, yo ya acabo de decir, más o menos son unos 8 frascos, unos 30 frascos al día, más o menos. ¿Cuánto cuesta esto? Y después pasen por alguna veterinaria y pregunten, yo no tengo, así que no tengo precio ahora, pero esto debe estar más o menos en unos 400, 500 pesos cada frasco de este. ¿Mm? Y hay que ponerle cerca de unos 4 o 5 frascos al día durante varios días. Entonces, el dinero que tienen que invertir, y lo primero que le preguntan es, ¿se va a curar, doctor? No sé, la verdad que no sé. Entonces, es difícil. En animales de mucho valor, sí, por ahí el propietario afronta el gasto, pero la mayoría de las veces le digo que no. Ese es el mayor problema del tétano, es el costo del tratamiento. Ahí hay un debridamiento de una suela, así, hasta que sangra, ¿no? Se debrida. Luego se baja la suela y se pone en pediluvio. Un pediluvio más o menos que alcance hasta por encima de la cuartilla, cosa de que nos aseguremos de que por capilaridad llegue hasta la profundidad de la herida el agente antioxidante. ¿Esto cuánto se hace? 5, 10 minutos, 2 veces por día está bien. Ahí está el pediluvio. Bueno, esta foto es para otra cosa, no es para un tétano, así que por eso trata con tan poca agua. Lo ideal es que venga un poquito más arriba, hasta por acá. Hasta la cuartilla dije mal, hasta la corona. Sigamos con el tratamiento. Ya les dije que es útil, pero para neutralizar la toxina libre, la que pasó la barrera hematocefálica ya no hay nada que hacer, la antitoxina no atraviesa. Hay un protocolo intratecal, olvídense, lo tienen que mencionar para rendir la materia, pero no, es difícil de hacer, hay que hacer anestesia, sacar 50 mililitros de líquido cefalorraquídeo y los resultados de ese protocolo versus el común de las 250 unidades intravenosas no marcan ninguna diferencia en cuanto al resultado del tratamiento. Entonces no tiene sentido, porque esto es lo que yo le decía, esto es hacer la difícil, la heroica, por decir, le voy a poner intratecal. No, amigo, ponele intravenosa que da exactamente el mismo resultado. Hay uno que ha descrito administración intralesional, o sea, descubre dónde está la lesión, dónde ingresó y le infiltra la antitoxina. Tampoco, tampoco. ¿Por qué? Y por una cuestión lógica. Si la toxina viajó por vía sanguínea y por vía neuronal, axonal. ¿Para qué cuerno le voy a poner? No, dice, porque así la mato a la toxina que está liberando la bacteria, inmediatamente se libera de la bacteria. Y si se la pongo por sangre es lo mismo, porque inundo el cuerpo de antitoxina y la antitoxina lo único que sabe hacer es detectarla la toxina y adherírsele. Y punto. Así que exactamente lo mismo, no tiene ningún sentido. Y la combinación de suero vacunación es lo que yo le mencioné, que ya se venía probando, no había habido muchos éxitos. Bueno, ahora alguien dijo que con la vacunación sola, pero hecha a dosis repetida, mejoraba el cuadro porque la producción de anticuerpos aumentaba. Entonces, bueno, una serie de cosas, pero no hay nada probado científicamente al menos al día de hoy. En el humano se solía hacer suero vacunación. Es más, creo que todavía se vende, cuando uno va a comprar una antitetánica, vienen, no sé ahora, pero venían las dos,
el suero y la vacuna. Pero ojo, eso no sirve en el caballo, porque el suero vacunación del humano ya viene la dosis para el humano. El suero es el mismo, ¿no? El suero antitetánico del caballo y del humano es el mismo, pero el suero que uno compra en la farmacia tiene una concentración muy, muy escasa porque es para un humano y es dosis única. No sirve para el tratamiento del humano, hay que comprar la que viene de veterinaria y es caro. Bueno, esta es una imagen ilustrativa nada más de cómo se aplicaba una intratecal. Por supuesto que esta la está haciendo en las lumbares y la otra la indica en la cisterna magna, que todavía es peor, es más difícil. ¿Y eso por qué lo decían? No, porque así entonces el suero va directamente al cerebro y a la placa porque se difunde. ¿Para qué? Si total lo mismo, la que está unida no es desplazada. ¿Me entienden? Son todas pruebas. Recuerden una cosa, ya que estamos hablando de esto, porque esto es una máxima de medicina. Cuando una enfermedad tiene muchos tratamientos, muchos protocolos, distintas técnicas, mucha droga, es porque ninguno sirve. Las enfermedades, cuando tienen un tratamiento, eh, generalmente se hace con una o dos drogas. Lo que sí puede pasar es que la droga evoluciona y va reemplazada por otra de mayor eficacia, potencia, lo que ustedes quieran, pero sigue siendo una o dos. Lo mismo pasa ahora con el coronavirus. De todo quieren probar. Un poco más le van a poner hasta súper, a ver si con eso lo matan y no lo van a matar porque no hay. Ahora están todos tomando ivermectina como loco, no sé para qué cuerno, porque no sirve eso. Ni eso ni nada. Toman ácido clorhídrico, lavandina, cloro para pileta, pimienta en grano, no le van a hacer nada. Y para controlar los signos clínicos ataráxicos, o sea, acepromacina, relajante musculares, tranquilizante, agonista alfa-2, silacina, el que ustedes quieran pueden usar. Siempre lo más barato, lo más fácil, puede ser. Entre acepromacina y silacina, Eh, yo me quedo con la silacina porque, bueno, si es un macho, y la silacina no me produce una parálisis del retractor del pene, pero la silacina dura poco tiempo, dice cada 4 a 6 horas, pero la silacina no me dura ni siquiera una hora. Eh, la cepromacina lo mismo, dura un poquito más, eh, 4 horas, pero el efecto real es de una hora y media, dos a veces. Lo mejor es el diazepam, que más o menos tenga una duración como efecto sedante, a veces de unas 4 o 6 horas, o el metocarbamol, pero es más difícil de conseguir. Sin embargo, lo que ustedes puedan ponerle, le pueden poner a los efectos de calmarle los signos clínicos de este tipo de contracción muscular, sirve y viene bien, no hay problema. El hecho es colocarle. Y por supuesto los cuidados básicos. Recuerden que está afectado por los estímulos externos, entonces hay que buscarle un box o acondicionarle el box que esté lo más aislado posible de los ruidos, sin luz o con poca luz, la ventana cerrada. Hay que condicionarle la cama, hay que agregarle, si es un box común, de lo que tenga, yo le diría que 10 bolsas más de viruta mínimo, sobre todo si son las camas que uno está acostumbrado a ver, que son una desgracia las camas, la poca viruta que tienen, por lo menos 10 bolsas, 12 bolsas de virutas más para que el animal esté cómodo, no soporte tanto el peso y si entra en decúbito, no tenga heridas. Controla la hidratación, vaciamiento urinario y fecal, porque recuerden que estaba orinando poco. ¿Dudas hasta acá? ¿Pregunta? Un resumen del tratamiento. Hay que alimentarlo, del tratamiento nutricional, ¿no?
hay que alimentarlo, así que si hace falta se hace sonda nasogástrica. Esto es una sonda nasogástrica, entra por la nariz, se hace que el animal degluta y ya queda en posición más o menos al ingreso del estómago. Esto se mide por fuera primero, desde acá, se mide el ventral de la cabeza y de acá se mide hasta la entrada del pecho, se marca la sonda como para tener una referencia, más o menos unos 10, 20 centímetros más para atrás. Se marca ahí. Entonces ya ingreso por acá, siempre por la parte ventral de la nariz, porque si me voy a dorsal choco con la falsa nariz, no voy a poder pasar. Cuando llego acá, el caballo generalmente tose o traga. Si tose, por ahí voy a la tráquea, me voy a dar cuenta porque viene aire, se empaña la sonda, así que bueno, 1 o 2 intentos generalmente el caballo traga. Cuando tragó, ya la veo que pasa, es más, la veo por acá porque veo que va haciendo el pasaje por el esófago y hasta cuando llego más o menos que me faltan 10, 20 centímetros de la marca ya está puesta. Por ahí puedo pasar fluidos poliónicos, isotónicos, nutrición parenteral, eh, alimento de triglicéridos de cadena larga, qué sé yo, lo que ustedes quieran darle para hacerle un soporte nutricional va a venir bien, sobre todo si no puede tragar. Después, bueno, destroza el 50, esto va endovenoso, por supuesto, ¿no? Esto es para aumentarle los hidratos de carbono y lo que ya vimos, los controles ambientales. ¿Eh? El sondaje uretral para que pueda vaciar la orina, a manual para que puedan vaciar el recto. Y la profilaxis es vacunación. En el caso del tétano es anual. Como toda vacuna, se hace una dosis y un refuerzo entre los 21 o 30 días y a partir de ahí es anual. Los potrillos se empiezan a vacunar a partir de los 60 días. Generalmente se le hace 3 dosis a los 2, 3 y 6 meses y después anual. En las preñadas se puede vacunar en el último tercio, en el penúltimo mes de la gestación, en el 10º, como refuerzo, porque así le va a pasar inmunidad al feto, al potrillo. Recuerden que en el potrillo puede ingresar por el ombligo. Eso no le había dicho al principio, pero en el potrillo puede ingresar, en el recién nacido puede ingresar por el ombligo. ¿Qué pasa si el caballo no tiene vacuna? Por ejemplo, lo llaman para hacer una cirugía, una castración. Lo primero que tienen que preguntar es, ¿tiene vacuna de tétano? Puede ser la respuesta sí, puede ser no. Si es sí, tienen que asegurarse de que esté bien hecha, o sea, tiene certificado, algo que les corrobore a ustedes que tiene, ponerle una vacuna de más no le hace nada al caballo. Es preferible. Entonces, si no tiene o tienen duda, por lo menos que tenga una vacuna hecha unos 15 días, 20 días antes de la cirugía. Y si se puede el caballo nunca tuvo vacuna, o hay mucha duda de que haya tenido una vacuna, entonces 2 dosis y la última dosis 15, 20 días antes de la cirugía programada. Entre las 2 vacunas siempre lo mismo, 21, 30 días de separación. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda o pregunta? Profe, en el caso de que no haya tomado el calostro, el potro, ¿hay alguna posibilidad de darle antes de los 2 meses, o sea, en los primeros días de vida, la vacuna? ¿O No, se le puede dar no, no, la no. toxina, la antitoxina, perdón? No, 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 no. Si el potrillo no calostra, es un potrillo con problemas. Eh, o sea, 2 meses antes de los 2 meses poner una vacuna en un potrillo es muy dudosa la eficacia que pueda tener, por más que no haya calostrado. Ah, Es bien. muy dudoso. Y lo más probable es que tenga otros problemas, porque bueno, salvo que hablemos que se le haya muerto la madre, ¿no? Pero si el potrillo no calostró es porque un potrillo que tuvo problema al parto.
Entonces, lo más probable es que antes de los 2 meses tenga un sinnúmero de problemas, que se enferme de otra cosa, diarrea, etcétera. Pero antes de los 60 días, 90 días, no se aconseja colocar ninguna vacuna, pero no porque le vaya a hacer mal o bien, sino porque es muy difícil que haga efecto. No tiene el aparato inmunitario todavía maduro para responder. O sea, vos se la vas a colocar, pero no lo va a inmunizar. Recuerden, vacunar no es lo mismo que inmunizar. Uno vacuna para inmunizar, pero me tengo que asegurar que inmunice el animal, ¿no? O sea, que desarrolle los anticuerpos para los cuales estoy vacunando. Para eso tiene que estar en perfectas condiciones de salud, con el aparato inmunitario maduro, sin ninguna enfermedad concomitante, no parasitado, por lo menos 60 días, porque antes, si tiene anticuerpos maternales, los van a neutralizar, y si no los tiene, pero tiene menos de 60 días, difícilmente responda porque su aparato inmunitario no está preparado todavía, o sea, una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta. No creo que justifique. No. Bien, muchas gracias. Y otra pregunta, el tema de rehabilitación o para que de a poco vayas recuperando la movilidad en el caso de que sobreviva el animal, ¿funciona? No. ¿Tiene desde el día uno, no? Y por supuesto, estuvo casi 10 días con un entumecimiento en el cuerpo. No se va a pretender que ese caballo, cuando yo diga, bueno, más o menos les doy el alta, no médica, sino terapéutica. No, si es un caballo de andar, no se le va a ocurrir a nadie montarlo y salir a dar una vuelta, ¿no? O sea, va a tener un tiempo hasta que el caballo pueda recobrar su vida normal. Generalmente no deja secuela esto. Yo nunca he visto un caballo recuperado de tétano que haya quedado con alguna secuela. Sí, hay que darle tiempos, tiene que recuperar, van a perder peso, eh, tiene que volver a su alimentación normal, eh, toda la estructura musculoesquelética, ligamentaria, tendinosa, tiene que volver a tener su entrenamiento lento, paulatino, primero caminatas, suaves, sin monta, después a lo mejor una semana con caminatas de monta, después a lo mejor una semana trotes suaves sin monta, otra semana con trote suave con monta, y así ir aumentando. A lo mejor puede llevarte unos 60 días como para estar seguro que no se le va a producir otra patología de rebote por apurarnos a que el animal recobre su actividad. Si hay, no siempre hay, pero si hay, lo que más se aconseja es la rehabilitación en natación, pero no todos los lugares tienen. Tiene que ser Bien, seguro, porque si no termina siendo más peligroso eso que no hacer nada. Tiene que tener una pileta bien hecha, donde el caballo no se golpee, no se ahogue. No hay en muchos lugares. Algunos que otros centros tienen, pero tendrías que estar cerca de un centro de rehabilitación como para mandarlo a la pileta. Si no, como te bien, digo, caminata suave una semana, otra semana de trote y así. bien, muchas gracias, profe. ¿Otra pregunta? Profe, yo le quería pedir si puede repetir el tratamiento con los míos relajantes, no sé si había leído silacina, no me acuerdo bien en realidad. Sí, ¿Y cómo se hacen, digamos? ¿La dosis es menor? igual. Que... No, a las dosis normales, silacina de 0,5 miligramos kilo, intravenoso. Esto se hace a respuesta. Eh, se- a- Cada 4 horas es más o menos lo mínimo que se puede hacer, porque no puedes tener una persona parada al lado del caballo las 24 horas del día. Claro, y El nosotros día, buscamos que el animal esté sedado, digamos, totalmente. no se trata de tenerlo sedado, se trata de que no tenga, que esté mío relajado. O sea, igual, a ver, vos le pones diazepam, silacina, lo que quiera, y no vas a notar una gran diferencia entre no ponerle. Sigue duro, ¿eh? No es que vos le ponés y el caballo se relaje, le podés mover las patas. No Ah, no ¿y si pasa eso. tenemos algún otro? Pero lo ayuda porque sí, bueno,
los grupos musculares que no están tan afectados, sí se relajan y se descansa un poco. Pero esto no es que con esto el caballo sale caminando, ¿no? No, no, Profe, y no. si ponemos alguno que sea mío relajante puro, como el pancurón o alguno de esos, no se puede. No, nunca se ha probado. Ah, No ya, tengo para decirte. claro. Pero son peligrosos, eso porque pueden producir una relajación de los músculos respiratorios que te pueden producir una parálisis. Son medio peligrosos eso. No, Claro. nunca se ha probado con eso, que yo sepa al menos. No está descrito en ninguna parte. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿y se utilizan AINES para disminuir el dolor muscular? Podés usarlo. Sí, se puede. Bien, gracias. Sí se puede. Esperen un poquito porque yo no sé dónde lo tengo. Hay un video que lo que le quiero mostrar antes de terminar. Ah, capaz que está en la otra, capaz que lo tengo en la otra computadora. Yo estaba convencido que lo tenía acá. Bueno, si no lo tengo acá, para no perder más el tiempo, lo voy a preparar, lo tengo que pasar para acá y se los muestro antes de la otra clase. Yo estaba seguro que lo tenía acá, pero parece que no lo tengo. No, no lo tengo en esta. A ver. Ti, 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 ti. No, no lo tengo acá, lo tengo en la otra computadora. Hay uno, ya se los voy a preparar. Los tengo, yo pensaba que lo tenía acá en el pendrive, pero no está. Facultad. Sí, no. En los colores. Esto ya lo vamos a ver después. Videoclip. A ver si es este. Yo creo que no. No. Normalidad de asistencia, práctico, copia, corte de oreja, cronología dentaria. Tapa la anestesia, imagen, preciosa. Sí, no, lo tengo en la otra computadora, que es la que usaba para dar clase en la facultad. Ya lo voy a pasar desde ahí para acá. Eh, en la otra clase, antes de empezar la otra enfermedad, vamos a ver, de paso les digo, vamos a ver rabia. Si pueden buscar y leer algo antes, pueden hacerlo, como para que tengan algún conocimiento ya de lo que se dice. Lo pueden buscar en cualquier libro de enfermedades infecciosas. Rabia, nosotros estudiamos la rabia pareciante, ¿m? Para no pisarnos con la rabia canina que se estudia en pequeños, y es la misma, ¿no? Exactamente la misma, igual. Cambian algunas cosas, pequeños detalles y el agente transmisor, pero eh, busquen rabia pareciante, lo pueden encontrar en el libro de Rose, creo que en el Colaham, en cualquier libro de texto de clínica equina, lo quieren buscar por internet, siempre que sea un PDF, por ejemplo, no sé, de alguna, de la UBA, o no sé, de la Universidad de la UNAM, o de España, o de donde quieran, pero que sea no que sea de un artículo que lo escribió cualquiera, ¿no? No esos portales de ayuda al animal que escribe, no.
que sea de alguna entidad reconocida y que encuentren rabia, pueden leerlo de ahí, no hay problema. Eso vamos a ver la clase que viene, ¿ok? Profesor, Sí, Bueno, tengo una pregunta sobre vacunación, una duda, porque hay veces pregunta. que cuando el animal tiene un corte o cuando lo van a castrar justo ese día a veces le ponen la vacuna No para la sirve. antitetánica. ¿En esto no sirve? Eso quería No, saber. y no, porque vos tenés que siempre tener un criterio y sobre todo sentido común. A ver, el sentido común nos salva en prácticamente en cualquier ámbito de la vida, laboral, profesional, como padre, como hijo, no sé, o sea, sentido común. Si la evolución, si la incubación de la enfermedad es de 7 días, 8, y la incubación de una vacuna es de 10, la patología va a llegar antes que la vacuna. Bien, Ahora, si yo tengo una dosis anterior hecha, colocada, o el caballo venía con un historial de vacunación ya de antes, que yo sé, bueno, no se la pudo colocar o la tengo que llevar yo a la vacuna y el caballo está a 70 kilómetros, entonces, bueno, sí, si se la coloco ese día, pero no porque esa vacuna me va a prevenir, ¿eh? Yo le hago como un refuerzo tal vez, pero el caballo yo ya sé que tiene antecedentes, ¿eh? claro. Pero no, no, así no, tiene que estar colocada antes, siempre Bien, tiene que gracias. estar colocada antes. Em, y no me acuerdo qué le ibas a decir y justo se me fue al respecto. Hay algo le iba a decir sobre esto que acabas de preguntar y se me acaba de escapar. De la vacuna. Bueno, no, se me fue. Eh, bueno, esto que están preguntando acá, creo que ya lo contesté cuando estaba